Entonces, bueno, ya entrando en etapas más específicas, vamos con lo que es el control de la calidad. Entonces, el control de la calidad como tal tiene su fundamento normativo desde el punto de vista de la protección radiológica. O sea, si nosotros verificamos en las normas nacionales, están las de protección radiológica que establecen en las normas básicas de protección y seguridad la garantía de la calidad en las exposiciones médicas, y eso ustedes los pueden buscar en la referencia en el párrafo 3.170 y 3.171 del inciso C, D y E. O sea, es algo normativo. Estas son las nuevas normas básicas, pero las normas básicas, la 115 prácticamente no hubo variación con las nuevas normas básicas, y si ustedes ven, la autoridad competente siempre hace referencia a los documentos de la OIA como soporte o fundamento de la normativa en materia de protección radiológica. Entonces, aquí tenemos prácticamente el sustento normativo, y en el párrafo 3.170 indica que los titulares registrados y los titulares de licencia, acordándonos que tenemos dos tipos de licencia, el registro y la licencia como tal, al aplicar los requisitos presentes de las normas relativos a los sistemas de gestión. Si ves, hasta ellos son ambivalentes en la terminología, porque a veces se cruza esa delgada línea si vemos sistemas de gestión, ¿ve? Pero hablan prácticamente de garantía. Si vemos el párrafo, habla de garantía de la calidad en las exposiciones médicas. Se tendrán en cuenta los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y los órganos profesionales competentes. ¿Ve? Entonces, ya en el 371 es más puntual y establecen, por ejemplo, cada uno de los aspectos relacionados con el control de calidad, especialmente en las instalaciones de irradiación médica. Ya, por ejemplo, habla de una revisión periódica, también habla un momento de aceptación, las pruebas de aceptación, la puesta en marcha del equipo antes de su uso clínico en los pacientes, también las pruebas del desempeño, en este caso sería el periódico. O sea, prácticamente de alguna manera enfocan los aspectos fundamentales de lo que es un programa de control de la calidad. Ahí está. Entonces, está ahí, programa de garantía de calidad, y si vemos los diferentes puntos a los que nosotros hicimos referencia, el C, D y E, la aplicación de medidas correctivas de los valores medidos. ¿Se acuerdan que al inicio hablábamos de parámetros cuantitativos y medibles? Entonces, aquí nuevamente lo reafirma, la aplicación de medidas correctoras si los valores medidos de esos parámetros están fuera de los criterios de aceptación o tolerancia, si hay una conformidad o no relacionado con esos parámetros que han sido evaluados. También la verificación de los factores físicos, o sea, los factores físicos que nosotros como oficiales de protección radiológica verificamos. Ve que son todos los parámetros relacionados con la calidad de la imagen, con los relacionados con la geometría propiamente del equipo, relacionado con la calidad de y los factores clínicos, o sea, ya desde el punto de vista del médico. Entonces, alguna de las pruebas de evaluación de la calidad de la imagen involucra que haya una opinión por parte del clínico. ¿Ve? Y el mantenimiento de registro de los procedimientos y resultados pertinentes. Volvemos nuevamente a que todo programa debe tener una documentación. Tenemos el procedimiento y un registro formulario asociado para registrar, valga la redundancia, todos los aspectos relacionados con las evaluaciones o verificaciones
¿Qué son los formularios? Ya a veces se está dejando de un lado el tener papeles, formularios como tal, sino todo se hace a nivel de lo digital. Entonces usted tiene con una tablita Excel o hace un formulario como tal y los verifica, y también puede tener un programa que de alguna manera le va a registrar todas las evaluaciones, y al final ustedes pueden ver cómo se ha ido llevando a cabo la verificación de estos parámetros de calidad. Sí, los detectores te mandan de una vez tenemos el archivo, ¿no?, en electrónico, pero la autoridad, ¿cómo maneja ese tema cuando va a la inspección para autorizar? Porque ella te pide las pruebas, pero ¿cómo hacen? ¿Tú qué tienes experiencia? Bueno, la experiencia que hemos tenido es, primero, enviarle la documentación, porque tú tienes que tener un documento donde te lo firma tu titular, porque han sido una de los requisitos establecidos por la autoridad competente. Entonces, ya los documentos que se registran, los registros que se van generando, los puedes tener de manera digital. Entonces, hay muchas empresas que tienen la tendencia a ser más condescendiente con el ambiente, o sea, generar menos papel, ¿ves? Ser todo a nivel digital. Y las empresas que están más relacionadas con la tecnología, esa es la tendencia. Entonces, es importante tener no solamente el registro físico, sino también el digital. Y la experiencia que hemos tenido es que aceptan lo digital, ¿ves? Nosotros hemos tenido como experiencia la revisión a nivel de archivos. Bueno, aquí ahora mismo en la presentación, en el receso, para que ustedes vean de una forma muy organizada cómo tenemos los diferentes archivos. En el momento de la inspección, ellos solicitan evidencia de un registro determinado, por ejemplo, el mantenimiento preventivo o el mantenimiento correctivo o de las pruebas. Entonces usted simplemente, de una manera ordenada, si tiene la carpeta mantenimiento preventivo de X instalación, usted, como ellos verifican si tienen constancia de ese tipo de mantenimiento, y se los enseña y efectivamente lo contempla. Tanto así que se nos indicó en su momento que si teníamos una versión digitalizada de los procedimientos, que lo hiciéramos llegar, porque les resulta más fácil la revisión. Y bueno, esa es la tendencia. La tendencia es a digitalizar, a tener ya a nivel de la web los procedimientos. Entonces, el objetivo del control de calidad es optimizar la calidad de la imagen para el diagnóstico. Si ves, ya es prácticamente un objetivo específico, y este objetivo específico relacionado con la calidad de la imagen habla de un parámetro definitivo en lo que es la calidad dentro de los servicios de radiología e imagen, que son la tasa de rechazo, la calidad de la imagen, y son 3 parámetros. Es la tasa de rechazo, la calidad de la imagen, que son parámetros y normas técnicas de criterios de aceptación, programas de acreditación, centros de excelencia y medición de la calidad. Si vemos parámetros y normas de técnicas, ¿ya la vimos? Sí, los parámetros tienen que ver ¿con qué? Con conducta. ¿Se acuerdan? Los parámetros de la práctica. Las normas técnicas ya están establecidas. Los criterios de aceptación lo establecen, son los estándares internacionales. Nosotros no tenemos un organismo como tal desde el punto de vista de la protección radiológica que genere estándares, ¿ven? Entonces usamos los estándares internacionales, estándares de la ICR, estándares de la Unión Europea o estándares de del OIEA. Los programas de acreditación, eso es importante cuando estamos enfocados en establecer una gestión de calidad en las instalaciones.
O sea, tú tienes que decir, bueno, mira, un programa de acreditación contempla esto. Queremos enfocarlo hacia allá porque hay unos que sí quieren obtener algún tipo de certificación. Y las mediciones de calidad es ya propiamente la tarea operativa. Y los centros de excelencia, bueno, en centros de excelencia serían los centros de referencia. Ustedes estaban hablando precisamente, cuando estaban indicando eso, yo estaba registrando, están adelantándose a las presentaciones. Me estaban hablando de la Ciudad de la Salud, que si ya la Ciudad de la Salud obtenía su licencia, todo iba de alguna manera a permear hacia abajo. Entonces esos serían los denominados centros de excelencia o centros estándares o centros de referencia. ¿Ven? Porque así siempre resulta, siempre es uno y de allí se enfoca o se ramifica hacia el resto, especialmente en instalaciones que son más complejas, o sea que tienen diferentes. Es una sola institución, Caja del Seguro como tal, y tiene diferentes unidades operativas que se denominan unidades ejecutoras, que van de un alcance macro a un alcance micro. O sea, tenemos lo que son los hospitales ya hasta de tercer nivel, están las policlínicas, están los ULAS, ya hasta los ULAS pasan la línea delgadita esa, entre uno de segundo y de segundo nivel, porque ya hay ULAS que dicen que van a tener tomografía. Entonces ya prácticamente no podíamos hablar de unidad primaria de atención. ¿Ven? Supuestamente la de las cumbres. Entonces creo que hasta le van a cambiar el nombre porque ya no va a ser la ULAP, va a ser policlínica como tal. O sea, transformaste una instalación en otra. Las características implementadas para reducir la exposición a la radiación, o sea, eso es lo que yo quiero lograr cuando establezco un programa de control de la calidad y optimizar la calidad de la imagen radiográfica. O sea, no es solamente tomar la radiografía y que ésta al criterio del médico esté en óptima calidad, sino que cada uno de los componentes o de los entes intervinientes contribuyan para que eso se logre. Un manejo de información técnica, requisitos y estándares aplicados, porque no solamente es la parte del equipo, sino también de otros conocimientos. Por ejemplo, para realizar un estudio contrastado, ¿qué requiero para llevarlo a cabo? ¿Ve? ¿Quiénes son los que de alguna manera están involucrados para que el día tal se lleve a cabo ese proceso y se realiza de la manera más efectiva? Actualmente la finalidad es detectar a tiempo falla. Si nos vemos taxativamente a lo que dice la norma ISO, la versión 2018, no es simplemente determinar quién es el culpable, sino es detectar a tiempo fallas o anomalías en el desarrollo de todos los procesos que se lleven a cabo en una instalación. Y entonces ya prácticamente en todos los conceptos ya relacionados con la calidad, no es que yo voy a desarrollar un programa de calidad para detectar quiénes cometen errores. Eso ya no es el objetivo de ningún programa de control de calidad. ¿Ven? Simplemente es a tiempo determinar que se puede dar una falla. Entonces, los estándares técnicos que ya habíamos revisado son cuantitativos, medibles, son especificaciones o configuraciones del equipo, tienen un nivel de competencia técnica aceptable y tienen que estar relacionados con el rendimiento del equipo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo tú sabes que el equipo tiene un rendimiento óptimo? Con la verificación periódica de los parámetros técnicos o de calidad del equipo que ya están previamente establecidos, basados en un análisis de las referencias actuales con relación a ese equipo. Hemos visto la evolución de la radiología analógica. Ustedes expusieron el aspecto del punto focal, ¿ve? Entonces,
las referencias actuales con respecto al punto focal prácticamente están disminuidas porque no lo consideran un parámetro fundamental, porque hay otros parámetros que de alguna manera te indican que la calidad que vas a obtener del equipo es óptima. Entonces, opinión de expertos. Definitivamente la opinión de expertos es todas las referencias que se han recopilado a nivel internacional. Entonces, esa opinión de expertos generalmente son los físicos médicos, los de protección radiológica, los técnicos, los médicos, que de alguna manera han hecho algún tipo de compendio relacionado con las experiencias que han tenido y las han formulado a nivel de documentación. Si usted ve, el ACR tiene una documentación bastante amplia de todo lo que se hace referencias a calidad de la imagen, ¿ve? Desde el punto de vista de la radiología. Ellos hablan de capacitación, ellos hablan de cuáles son los componentes para la calidad de la imagen, pero desde el punto de vista del médico, ¿ves? Cuáles son los componentes que se debe tener la imagen desde el punto de vista. También ha incorporado la parte de la calidad desde el punto de vista de los físicos médicos. En la referencia última del ACR de mamografía están todas las pruebas de mamografía, pero para la parte digital. O sea, la última referencia de la analógica se dejó ya para desde 1999. Ya después de 2018 para acá se usa esa referencia que para mí es bastante aceptable, bien completa, sí, y es muy didáctica, se las recomiendo. Entonces también están los foros abiertos. Ya acuérdense que a nivel de la parte se puede decir digital o de informática, hay foros científicos, por ejemplo los webinars. Ahí tú puedes participar y de alguna manera te dan recomendaciones en función de las experiencias que han tenido diferentes profesionales enfocados precisamente a temas específicos relacionados con la calidad desde el punto de vista de radiología, protección radiológica, porque hay un sinnúmero de aplicaciones. Gracias. Bueno, ahí el tema de expertos, Raquelita, en este momento en la comunidad de protección radiológica hay una discusión con respecto al concepto en Panamá y hay diversas opiniones. Se está trabajando en eso, creo, tú debes saber. Yo diría que ahí debería decir opinión de la comunidad científica sobre los temas, ¿no? Porque como que, ¿quién es experto en qué? Hay como esa discusión de quién es experto realmente. No sé, yo lo entiendo, son las personas, ¿quién es experto en mamografía? Oye, ha estado toda tu vida trabajando en un servicio, incluso está acreditado en mamografía. Eso te hace, esa ejecutoria en los años, en aportes, en paper, en eso te hace un experto, ¿ok? Yo lo entiendo, pero hay como una discusión de cuál es el concepto de experto en este campo, ¿no? Entonces, ahí solo por comentar, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, un experto ya prácticamente es una terminología utilizada no solamente aquí en Panamá, sino es internacional y tiene un enfoque determinado, o sea, te dicen cuáles son las características que debe tener un experto en X o Y materia. La palabra experto tiene su origen en experiencia, o sea, la persona que de alguna manera ha desarrollado todos sus conocimientos, sus aportes en una determinada rama del conocimiento. Creo que ya a nivel de los diferentes colegiados está establecido la definición de ese término. O sea, que haya o no un consenso, tendría que determinar cuáles son los fundamentos que tú consideras para decir que una persona es experta o no en determinado tema.
Entonces, esa es una terminología que no lleva ni 1 ni 2 años, tiene muchos años que se viene manejando. Entonces, creo que ya hay referencias que establecen cuáles son aquellos requisitos o características que debe tener un experto. Yo creo que no es algo subjetivo, o sea, algo de una persona que, bueno, para mí un experto es tal cosa. No, creo que no debemos ir a la referencia. Por eso es que en control de calidad hablan mucho de referencias, porque no debe ser algo ambivalente o algo cambiante al criterio de las personas, porque lo subjetivo generalmente trae mucho a errores. Entonces, por eso es que yo, por lo menos en lo personal, cuando voy a utilizar un término, tengo un glosario, ¿ves? Y el glosario indica, por ejemplo, esta terminología que es, o sea, la define, no la define Raquel Bedoya, la debe definir ya un contexto referencial, o sea, de otras latitudes para yo adoptarlo. ¿Ves? Si vemos cuando en las referencias por ejemplo, las normas básicas tiene un glosario amplio. O sea, te dice, por ejemplo, qué es una práctica. ¿Ves? Entonces, si tú me dices, práctica, yo entiendo, voy a hacer una práctica de softball. Pero para nosotros, desde el punto de vista de protección radiológica, está bien definido qué es una práctica. ¿Ves? Para el resto de las demás personas que no están en el campo, una práctica tiene otra connotación. Igual hablamos de los niveles de referencia de dosis. También se establecen cuáles son esos criterios para tú definir este término. Si hablamos niveles de dosis, hay diferentes, pero ya estamos hablando de niveles referenciales de dosis. Entonces, lo importante es siempre tener una definición o una referencia contextual del término, porque no caer en cuestiones de percepciones subjetivas, porque a veces no es lo mismo que Reila o Trinidad o que Raquel tengan una definición, porque yo lo voy a ver desde mi punto de vista, y eso lo que nos trae es errores. Entonces siempre debe haber un contexto generalizado, por recomendación a nivel de referencias internacionales. Si nosotros hemos visto toda la parte de lo que hemos desarrollado, tiene referencias internacionales, ¿ves? Porque ya son colegiados, no es la experiencia que han tenido al transcurrir de muchos años, ¿ves? Y no solamente de una región, sino de diferentes regiones del mundo. Entonces yo en lo personal siempre recomiendo que hay que contextualizarlo en función de las referencias que hay en el ambiente en que nos manejamos, para no caer en subjetividades, que eso a veces genera más polémicas. Entonces, otro de los aspectos son los componentes. Desde el punto de vista de la protección radiológica, por los cuales están ustedes aquí, es el monitoreo de la radiación. O sea, ese se puede decir es el fundamento, y también la gestión de las fuentes de radiación. La gestión como tal se refiere específicamente a lo que es el control, los aprendizajes de incidentes. Usted prácticamente nos presentó uno de los incidentes que se pueden estar dando en los servicios de radiología médica, los procesos de diagnósticos y terapéuticos, porque recordemos que tenemos un componente diagnóstico y un componente de terapia, y yo siempre recomiendo que haya un enfoque hacia la parte de lo terapéutico, o sea, el tratamiento, porque ya es de consenso internacional que ahí está el componente alto de los niveles de dosis, y por eso es necesario tener un programa de control de calidad que esté verificando periódicamente esos equipos. Los equipos y sistemas, definitivamente, los equipos que generan la radiación, cuáles son esos parámetros de calidad que nosotros vamos a evaluar, ya sea al momento
de que se instalen, que son las pruebas de aceptación, al momento en que ya se ponen en marcha las pruebas del desempeño, las pruebas de constancia y las pruebas de control de calidad, si nosotros como instalación o institución decidimos desarrollar un programa de control de calidad en las diferentes instalaciones donde están los equipos, estos equipos. Y los sistemas, definitivamente, ya tenemos el componente no solamente del equipo como tal, ya está la parte de visualización de la imagen, que son los monitores. Entonces, ese es un componente fundamental. ¿Ves? Están los diferentes monitores, ya sea los primarios, los secundarios, que en su momento están en las diferentes instalaciones, y ya propiamente el control de calidad, donde usted establece, bueno, cuál es ese alcance que le vamos a dar a este programa, si va a ser como parte de una gestión de la calidad o como parte de una garantía de la calidad. Entonces, ellos deben tener una actividad planificada y sistemática. Y esa actividad planificada y sistemática debe permitirse realizar un análisis de riesgo, tener un parámetro fundamental, que es la capacitación. Hemos estado hablando desde el momento en que iniciamos esta presentación, el término de capacitación. Ese es fundamental. Y la documentación. Todo programa, ya sea gestión de la calidad, garantía de la calidad o propiamente el programa de control de la calidad, debe estar documentado. ¿Ven? Y los esfuerzos para la mejora continua. Todo aterriza prácticamente a estar enfocado a una valoración periódica de ese programa. No es simplemente, lo voy a desarrollar, lo voy a implantar, lo voy a implementar y se quedó ahí. No, sino tenemos que estar verificando la fluidez de ese programa en la instalación, cuáles son las mejoras que nosotros le podemos hacer, y esas mejoras en función de qué, de la experiencia, en función de los conocimientos que se están generando, desarrollando, y también en función del desarrollo tecnológico. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo un programa de control de la calidad? Es necesario describirlo y llevarlo a cabo o desarrollarlo, primero estableciendo quiénes son los responsables del desarrollo del programa en la instalación. O sea, si nosotros vimos en las anteriores presentaciones, debe haber un responsable, o sea, quién es la persona o quién es el ente en la institución responsable del programa de control de calidad. Entonces, creo que hay un escollo en la parte de un comité, pero vamos a ser más puntuales. O sea, a veces es difícil lograr la cohesión de un grupo de personas. Entonces, eso lo vimos en la parte de gestión de calidad, garantía de la calidad, pero ya en el programa de control de calidad está focalizado a la instalación. O sea, aquí, ¿quién va a ser responsable de desarrollar ese programa, de estar también vigilante de ese programa? Entonces, eso hay que establecerlo. Elaborar los manuales, protocolos, procedimientos y registros. Ya ese es una constante común en todo lo que se refiere ya sea a gestión de la calidad, garantía de la calidad, y por ende va a estar en el QC o control de la calidad. Ejecución del programa de control de la calidad implica las revisiones. Bueno, cada cuánto lo vamos a estar revisando. No es que lo hice y lo dejé ahí seculore, ¿ves? ¿Cuáles son las pruebas que va a contemplar? Entonces es importante definir dentro de su programa de control de calidad si van a incorporar o no la prueba de punto focal. ¿Ves? Entonces por eso es importante en el programa, cuando se dé la ejecución, bueno, ¿cuál es el alcance? ¿Qué es lo que me va a abarcar? Las frecuencias. ¿Ves? En el programa de control de calidad hay frecuencias diarias. En lo personal, recomiendo, por ejemplo, siempre la verificación diaria en mamografía con el Phantom. ¿Por qué?
porque nosotros hacemos las pruebas, estamos capacitados para hacer las pruebas, pero esa prueba la podemos hacer con una frecuencia más amplia porque ya nos planificamos como tal para llevarlas a cabo. Pero diariamente se hacen pacientes, o sea, se hacen estudios. Entonces creo que ahí la prueba de control de calidad con el Phantom es importante hacerla diaria porque uno de los aspectos que hemos indicado del programa de control de calidad es detectar fallas a tiempo. Punto el Phantom de mamografía. Si ves un estudio especial, es un equipo sensitivo y en base a la carga de trabajo tú vas a tener, a veces en el arranque tienes problemas, a mitad de turno hay algunas situaciones. En Oeste, por ejemplo, que hay una fluctuación de voltaje sin precedentes en este país y los efectos son bien conocidos. La pregunta en tema del Phantom es, en la caja se adquirió, de hecho es obligatorio el kit de control de calidad como parte del equipo, pero hay un tema de que a mí me gustaría saber cómo yo detecto que mi Phantom está totalmente degradado y en realidad lo que me estás mostrando con el Phantom no es tan real. Ese es mi punto, porque eso también es calidad. La herramienta de control de calidad, ¿cómo la descarto? Porque ha habido empresas que han ido con la prueba esta de colimación, con la herramienta esta de cobre, de toda pandeada, toda golpeada, ¿eso qué es? Y me estás hablando de calidad. Entonces dice, Trinidad problemática, no quiere, mira que no aceptó, pero oye, ¿cuál es el estado de las herramientas de control de calidad? Ese es el punto. Los test tools, o sea, las herramientas de prueba, llámese maniquí, Phantom, bueno, la palabra es test tool. Ellos tienen que entrar en un patrón de calidad y eso lo recomienda el fabricante. Desde sus inicios ellos presentan y van adjunto al mismo patrón de prueba la hoja con las especificaciones técnicas, que es lo que tú vas a ver al momento de ejecutar la prueba. Entonces, si ya tú no ves eso en un patrón de prueba, quiere decir que hay algún problema. ¿Ve? Es que hay ciertas consideraciones no solamente desde el punto de visualización de imagen, sino de las condiciones físicas. ¿Ven? Siempre se recomienda que los test tools o herramientas de prueba tengan un estado físico óptimo. Óptimo, ¿qué quiere decir? Que sin golpe, así mismo como los equipos se les piden ciertas especificaciones desde el punto de vista de una inspección visual, también a las herramientas de prueba. Eso ya está asentado, o sea, no creo que haya algo que nosotros en el campo debemos decir, bueno, la herramienta de prueba tiene que venir tal por cual, pero si yo lo estoy pidiendo en el equipo, la herramienta que voy a utilizar en ese equipo también debe contemplar esos aspectos, ¿ves? O sea, las rayas, los golpes, o sea, todo eso influyen en el patrón de prueba. Estamos hablando de patrón. Cuando hablamos de patrón, estamos hablando de un componente que tiene ciertas especificaciones. Ellos se llaman test tool o patrones de prueba. Entonces, esos patrones de pruebas tienen que cumplir con ciertos requisitos de calidad. Sí, es cierto. Ojalá me hubiera gustado que en el mismo contrato se hiciera mucho hincapié sobre el estado de esas herramientas, porque en el contexto de Tele1 vimos, por lo menos yo vi, fantomas quebrados, que afortunadamente tuve la oportunidad de conseguir uno y lo llevé. Por eso, las de las pruebas de colimación paneadas, golpeadas, con filos totalmente irregulares, rayadas, y entonces ya yo me puse, lo puse en los términos de la coordinación de las pruebas.
que es si al utilizar herramientas con una apariencia de ese tipo que acabo de describir, nosotros no vamos a aceptar pruebas en esas condiciones porque necesitamos saber el estado del equipo, pero esas condiciones pueden falsear el estado del equipo o de la imagen. Podemos ver una imagen equivocada. Entonces, eso ojalá hubiera estado en el contrato sobre el tema de las herramientas, porque es una realidad. ¿Por qué? Porque eso cuesta y eso cuesta. Sé que en mamografía sigue habiendo, creo que hay fantomas y demás en todo, pero hay otras que no. Ni siquiera la pesita, la pesa de la fuerza de compresión, a veces tampoco está calibrada, porque eso hay que calibrarlo también. A veces el nivel que se sigue usando todavía para lo que es la angulación del mamógrafo, a veces el nivel se dañó, solo queda la burbuja. Pero bueno, la burbuja debería estar, o sea, yo he visto situaciones y que me hubiera gustado que en el contrato ampliamente hubiera una exigencia con esa condición, porque eso implica inversión de parte del proveedor del equipo. Y es parte de los criterios que un oficial, no debe un oficial aceptar una prueba de aceptación con herramientas en esa condición. Ese es mi proceso. Bueno, sí, es algo bastante complejo y válido porque realmente cada instalación autorizada debe cumplir con parámetros de calidad. O sea, si vemos las empresas proveedoras, deben haber pasado también por ese proceso de autorización y deben cumplir con esos estándares de calidad, ya sea en su manual con referente a las pruebas, los textul o herramientas de prueba, maniquí o Phantom. Entonces ya es algo que se debe verificar previamente a la consecución de las pruebas, y eso tiene que ver mucho con cada instalación o con cada empresa. Y las correcciones, los criterios o tolerancia, para verificar si los parámetros verificados están dentro o no de las especificaciones establecidas. Y las correcciones, definitivamente, si hay un parámetro que está fuera, ¿qué se debe hacer? Y eso lo debe establecer el procedimiento. Entonces, a veces se deja en el aire de que las pruebas van a salir bien, pero en caso de que la prueba no salga, ¿qué se hace? Por lo general siempre se establece que se repite la prueba. Si vuelve a salir mal, entonces se llama al técnico para que haga una revisión. Y las revisiones del programa como tal, ya yo les había indicado, tú desarrollas un programa de control de calidad, eso no quiere decir que lo vas a dejar eternamente. Eso tienes que establecerlo en la elaboración del manual. Tú tienes que indicar cuál es la frecuencia con los cuales se van a revisar esa documentación. Por lo general, ya yo les había indicado 3 aspectos. Uno, con cambios en la política, cambios en el conocimiento científico o el cambio en la tecnología. Ya para entrar en la descripción del control de la calidad, es importante evaluar la corrección de la salida del proceso, o sea, el producto, si ese producto está en conformidad o no, considerando las entradas relevantes que influyen primero en los equipos, o sea, lo que es la fuente, los sistemas asociados y los procedimientos. También los parámetros relevantes en los estándares técnicos. Ya saben cuáles serían los estándares técnicos, por ejemplo, en mamografía, la compresión, en fluoroscopía, lo que es la tasa a la superficie, la tasa máxima a la superficie de la piel, o por ejemplo en tomografía, cuál es la uniformidad o el ruido en ese sistema tomográfico, y cuáles son las acciones correctivas que se van a tomar en consideración como criterio importante del control de la calidad. Cuando un proceso demuestre que hay una falla en la métrica, o sea, ya yo se las había indicado, qué proceder, y a veces dejamos eso a la libre interpretación en los procedimientos, y a veces
la autoridad competente puede hacerle un tipo de cuestionamiento. Si eso, si la valoración que ustedes hacen no está dentro de la conformidad, ¿qué hace, qué recomendaciones, qué se procede posteriormente? Y eso es importante. Esa pregunta se ha hecho en auditoría externa del OIEA incluso, pero la última vez que lo escuché fue hace un buen rato, no se había creado el cargo de oficial. El cargo de oficial empezó en enero del 2023. La normativa le respalda al oficial de que en una situación puede suspender una actividad que conlleve una amenaza, ¿no?, de la seguridad del paciente, en este caso mamografía. Ya como oficial de protección radiológica, esa es una acción. Cuando viendo un estado del mamógrafo, que realmente vas a engañar al paciente si tú vas a proporcionar imágenes en la condición en que está operando el mamógrafo, y esa es una respuesta al que se hace, pero ahora con el cargo de oficial. ¿Por qué? Porque el oficial tiene esa potestad, y si somos designados como EPR, que ese es otro cargo descriptivo, el director general designa al oficial de la caja como EPR, significa yo te estoy poniendo ahí como ojos y oídos para que tú técnicamente supervises el funcionamiento de esa aplicación médica de la radiación. Si hay un estándar con un tomógrafo, un mamógrafo, que son situaciones bastante sensitivas, como EPR, que me ha designado el director general de la caja, hacemos entonces al director médico, que es el delegado del titular, la recomendación con la citación legal de que nosotros estamos recomendados que eso no procede, estás engañando al paciente. Eso es que se hace. Bueno, ya ustedes tienen un criterio establecido para plasmarlo en su futuro manual de control de calidad, porque eso es importante. Ante una falla, lo primero que se recomienda es una segunda valoración. Si eso falla, tienes que, porque puede haber sido un error tuyo al momento de ejecutar la prueba. Entonces, te vas más allá si vuelve y sale fuera de los criterios, o sea que no hay conformidad, tienes que llamar al servicio técnico. Si le hacen una revisión, un ajuste determinado, y tú le haces nuevamente la valoración y sale fuera de conformidad, entonces te da un criterio para tomar una decisión. Y todas esas deben estar documentadas. No es que al momento, yo decidí parar el equipo. Te vas a meter en un problema porque eso no estaba escrito en ningún lado. Por eso es importante establecerlo siempre en los manuales, cuál va a ser el proceso paso a paso ante una situación de una falla. Permíteme aclarar, paralizar un servicio en la caja, primero no es potestad, es potestad del director médico, ¿ok? Nosotros estamos ahí para hacer los ojos y oídos del director general y del delegado del titular, que es el director médico. Tenemos ahora legalmente ese respaldo, pero lógico, ¿cuándo se detecta la falla? Ok, generalmente con estos cambios de voltaje en la mañana no arranca, qué sé yo, hacemos las pruebas, bueno, empieza el servicio, pero sigue molestando, hacemos las pruebas de imagen, no hay una visualización, entonces se llama al servicio técnico, por supuesto, porque ellos están en un régimen de mantenimiento. Me refiero a que el servicio técnico no encuentra la forma de resolver, pero como hay una presión de atención, hago la aclaración, bajo ese contexto es que entonces ya uno tiene ese respaldo. Habla con el director general, porque ha pasado, hay una presión de seguir utilizando el mamógrafo con una condición que está ambigua, que al final no sabemos si ese diagnóstico realmente representa o hay un falso positivo ahí. Estamos hablando de mamografía y lo sabemos. Entonces, no hay una respuesta, pasa un día, pasa el otro día y al final no hay, el servicio técnico no logra dar con el problema ni resolver el estado de la imagen. Entonces, ahí entonces hay que, ¿qué se hace?
hablar con doctor, pare eso y deje que la gente entre, porque ellos quieren que el técnico vaya y en la tarde seguir. ¿Ves el punto? O sea, estoy hablando de la realidad operativa, porque hay una presión, por ejemplo, en el área oeste, un solo mamógrafo para todo oeste, porque San Carlos está parado por daño. Uno solo digital para oeste. Claro, si él no está hecho para 100 pacientes al día, pero te están presionando que hagas no sé cuántos pacientes al día. ¿Ve? Entonces, ahí está la situación de las fallas continuas, porque él está hecho para una cantidad X de pacientes. ¿Ve? Entonces, esas son las realidades. Claro que yo no me voy a apresurar, no, porque nosotros, doctor, es una recomendación, doctor, mire, si usted lo para un día, va a ganar más que así tomando esta medida. Ve, o sea, no estoy hablando que yo no lo paro, no, nosotros los oficiales tenemos el respaldo de recomendar. Por eso digo, yo dije parar, pero es parar no en el sentido, sino darle un tiempo a que el técnico trabaje. Ese es mi punto, yo estoy clarita, yo no me votan, si yo no puedo paralizar un servicio, es el director médico, pero el director médico está con la presión mediática porque Canal 13 está allá afuera y las pacientes están diciendo, es que vine y me citaron y ahora me dicen que el mamógrafo está parado. Entonces el director dice, ¿qué hago? ¿Ve? Entonces esa es una realidad ya que se está manejando. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo explicarle al director médico que es mejor parar? ¿Cómo hacerlo? ¿Ves? Ese es el punto. Entonces, el punto de qué se hace, sí, el técnico viene. Por supuesto que sí, que el técnico va a venir. Pero también el técnico está haciendo otra cosa y tal vez no viene ese día. ¿Cómo se hace? O sea, son realidades. Y estamos claros en lo que implica, ¿no? Porque no es así tan fácil, pero hay una realidad bien difícil allí. Sí, eso definitivamente esas situaciones generalmente es importante considerarlas y documentarlas porque hay un amplio, se puede decir, una amplia gama de situaciones que se puedan presentar. Entonces, dentro de la descripción del control de calidad también está establecido el cumplimiento de los requisitos de la calidad. Ya esos requisitos están establecidos a nivel ya sea de normativa o de estándares técnicos referenciables de organismos internacionales como la ACR, el OIEA o la Comunidad Europea. También tiene actividades específicas relacionadas a un proceso. Por ejemplo, actividades específicas, lo que son las pruebas de aceptación. Evaluación del rendimiento operativo real de un equipo o sistema, ya estamos hablando prácticamente de las pruebas, o sea, cuando haces la evaluación del rendimiento operativo real es evaluar íntegramente ese equipo. A veces pensamos que solamente son las pruebas, pero no, involucra una inspección visual desde el momento en que tú llegas a la instalación y creo que son dentro de lo que es un programa de control de calidad. Hay que establecer responsabilidades por parte del mismo personal que está en la instalación del día a día. Por eso ahora yo les voy, dentro de la presentación vamos a ver qué tanto es el alcance que tiene su programa de control de calidad en la caja, si ya es algo que se está elaborando y cuál es el contexto que va a contemplar. A quienes van a involucrar. Entonces, la inspección visual es verificar las condiciones del equipo en el momento que lo van a utilizar. Que, por ejemplo, ese equipo pueda bajar, subir, pueda angular específicamente un mamógrafo. Los bordes del sistema de compresión estén bien definidos y que no tengan rotura, porque imagínense lo incómodo que resulta para una paciente al momento en que le estés haciendo una compresión y porque tenga una pequeña rajadura, esa rajadura le puye o de alguna manera le haga una especie de rasguño, o sea, se va a sentir tras que tiene una carga emocional de estrés, ahora que
le pase un incidente dentro de precisamente de ese proceso. También las pruebas de calidad de imagen diaria, porque creo que no debemos llegar a realizar pruebas o los estudios antes de verificar la calidad de imagen del equipo. ¿Ve? Entonces, para eso, al momento de la adquisición del Fantoma, y todos a nivel internacional, hubo esa recomendación que al momento de vender el equipo está incorporado el Phantom. Nosotros ahora vamos a ver los diferentes Phantom, la evolución, así mismo como se ha dado una evolución tecnológica, también se han dado una evolución en cuanto a las herramientas de prueba de los maniquíes Phantom para las diferentes pruebas. Entonces, trabaja en la entrada del proceso para garantizar los elementos o componentes importantes. Nosotros tenemos que establecer cuáles son esos elementos importantes, por lo menos en el control de calidad, en radiología diagnóstica o intervencionista, cuál es el elemento importante, la calidad de la imagen y la dosis de radiación. Y las técnicas que se utilizan para presentarlos como los diferentes reportes, si se van a utilizar gráficos, si se van a utilizar tablas, etcétera, cuáles van a ser las acciones correctivas, los parámetros relevantes con estándares técnicos y las acciones correctivas propiamente. También es importante promover continuamente el respeto a los problemas de calidad en los procedimientos radiológicos. O sea, ¿qué pasa? Tenemos una tendencia a que el equipo a veces te manda una señal, te manda una alarma y se pasa por alto. ¿Ves? Entonces, tal vez el equipo te está anticipando una falla menor. Entonces te manda una alarma, y ¿qué hace el técnico? Generalmente resetea el equipo. ¿Ve? Ajá, puede ser en colores, audible. Y entonces el detalle es que, por eso es que debemos promover el hecho de que cuando se presenta algún tipo de anomalía o incidente, que a veces no es algo serio, por lo menos hacer un parado y determinar por qué viene. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene su origen en una situación bastante compleja y que tiene que ver con la capacitación. Si vemos, hemos estado hablando de capacitación desde la primera diapositiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te entregan el equipo, se le hace el entrenamiento al técnico, todo lo demás. ¿Y qué pasa? Se le entrega, bueno, ya prácticamente ni se entrega, sino que dentro del mismo, de la misma estación de trabajo están los manuales, ¿ves? Porque ya prácticamente no se entrega nada físico, o sea, en papel, porque la tendencia es esa. Entonces, como ellos vienen con software y todo, dentro de eso están los manuales, ya sea técnicos, los manuales operativos. Ya los manuales técnicos le competen al ingeniero biomédico, pero los manuales operativos es para la persona que está manejando el equipo. Y entonces ahí es donde vamos a la capacitación. Si bien es cierto, los licenciados en radiología médica fueron preparados académicamente para hacer esas tareas, pero la capacitación continua es para enriquecer más todos los aspectos que se siguen generando en cuanto a los conocimientos científicos y en cuanto a la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Hice mi capacitación, tal vez en ese momento no tuve la oportunidad de ir al training, o yo estaba en otra sección, me trasladaron. Pero si yo voy a atender ese equipo, yo quiero saber cómo funciona, porque yo tengo conocimiento genérico adquirido en una institución, en una universidad desde el punto de vista académico, pero eso es una nueva tecnología. Entonces, eso es a veces lo que nos está faltando como profesionales, ¿ves? Entonces, asumimos que no sabemos todo, pero ese equipo es de última generación desde el punto de vista tecnológico. Entonces, ¿dónde yo puedo ver cuáles son las variaciones desde el punto de vista de la fundamentación teórica que yo adquirí
en mi preparación. Entonces, por eso hablamos de las competencias, ¿ve? Y eso tiene que ver mucho con el qué hacemos nosotros para realizar nuestras tareas. Entonces, vamos, ay no, que el equipo le tocamos un botón, ay, el equipo dejó de funcionar, pero tal vez nosotros accionamos un modo de operación del equipo y nos mandó ese warning, esa alerta. Esa alerta no es porque el equipo esté mal, sino que puede haber sido porque yo accioné ese modo de operación, ¿ve? Entonces, no vamos a buscar los manuales, no vamos a verificar nada con relación a la fuente o el equipo que estamos manipulando, ¿ve? El tema de cuando los aplicacionistas van a enseñar cómo se opera el equipo. En un reciente evento que hubo OIEA, MINSA, Caja de Seguro Social y otras instalaciones del país, allí salió a reducir la subutilización del equipo porque el aplicacionista que dio la charla para enseñar a usar el equipo, de repente o de repente no la dio o no se prestó atención. Pero hubo un caso específico ahí que los que estaban ahí nos conocían algunos modos que ayudaban mucho a bajar la dosis. ¿Recuerdas, Reila? Y otro detalle, no es el aplicacionista, sino que así como van a hacer el entrenamiento en el interior, hacen las sesiones aplicacionistas solo en el 7-3, porque tampoco son cortas. A veces depende de la tecnología, depende del equipo, la complejidad del equipo son de bastante tiempo. Llámese 3 horas, 4 horas, se llevan casi, ¿no? Entonces, no es fácil apartar personal que esté concentrado en eso porque tienen que continuar la atención. ¿Y qué pasó con el 3 a 11? ¿Qué pasó con los otros turnos? Entonces, esa gente que está en otros turnos, que generalmente trabaja siempre en un turno de la tarde, que no es el 7-3, se queda sin esas capacitaciones. O porque están trabajando, o porque estaban de vacaciones. Claro, eso ya es gestión del mismo jefe del servicio que tiene que ver cómo logra que sus equipos, que logren, ¿no? Pero esa falencia está. Rescato algo que usted acaba de indicar. Gestión del jefe. ¿Qué pasa? A veces hacemos la gestión simplemente para los que están en su momento, pero debemos de considerar siempre que se debe replicar el conocimiento, ¿ve? Entonces, y es difícil en los hospitales, tú por lo menos concertar que vaya todo el team de trabajo, porque hay unos que, como ustedes bien lo dicen, estaban de turno de la noche, pero tienen que descansar en el día, o aquellos que están de vacaciones reglamentarias. Pero ahí lo importante, por eso es necesario tener en los programas de calidad esa parte de la capacitación y siempre establecer cómo se va a replicar el conocimiento, porque a veces no vas a lograr que todos estén en su momento. Y eso es lo que pasa muchas veces, y no solamente desde el punto de vista de los servicios de radiología médica, sino es en todos lados, que 1 o 2 personas van a hacer una capacitación, ya sea a nivel local o a nivel internacional, y cuando regresan, el conocimiento se quedó para sí, o si no, le transmitió todo al jefe inmediato, y el resto. Entonces, creo que dentro de la parte de capacitación se debe establecer un mecanismo para replicar el conocimiento, y eso es importante, o sea, ver cómo de alguna manera ese conocimiento adquirido llegue a otros miembros del staff, porque ahora mismo en toda profesión el relevo o la rotación es importante. O sea, tú no te puedes quedar realizando estudios de radiología convencional. Tienes que pasar a tomografía, tienes que pasar a ultrasonido.
¿Ve? Y entonces es importante siempre replicar ese conocimiento para que todos estén al mismo nivel. Y eso a veces es una falencia a nivel de muchos de los servicios de radiología médica. Y si lo vemos, pareciera como que fuera una norma decir, ah, no, fulanito, menganito y sutanito solamente hacen radiología. Ah, no, fulanito es el que hace mamografía. Pero en realidad todos están formados para ser tecnólogos en radiología médica. Entonces, de alguna manera como que te limitas y no puede ser. Entonces, creo que hay que buscar el mecanismo necesario para la replicación del conocimiento. Y eso forma parte del control de la calidad, en la capacitación, para que todo el staff tenga o estén en la línea estándar de conocimiento. Tú no puedes decir, ah, yo soy un experto en mamografía, ah, yo soy un experto en tomografía. ¿Ves? Creo que tiene que haber competencia general como tal. Eres tecnólogo de radiología médica, ¿ves? En todo lo que se refiere a imagen. Entonces debes no dominarlo al 100%, pero tener las bases fundamentales de cada una de esas ramificaciones del contexto de lo que es radiología médica. Y a veces se concentran en una sola. Y eso lo que trae es a una disconformidad dentro del mismo servicio, que no llegas a los estándares de calidad establecidos en relación al personal. ¿Y el personal qué es? El principal recurso de toda instalación. Entonces, tener políticas y procedimientos documentados para monitorear y evaluar la gestión, diseñado para minimizar los riesgos de radiación para el paciente, el personal y el público. Ya prácticamente nos estamos enfocando en la parte de protección radiológica, maximizar la información, la calidad de la información de diagnóstico o beneficio terapéutico y monitorear el rendimiento del equipo y hacer estimaciones de dosis al paciente. Si hacemos estimaciones, estamos hablando del rendimiento del equipo, ya serían las pruebas, ya sea las geométricas como tal, las de calidad de imagen o de calidad de las de radiación. Pero cuando ya hablamos de dosis del paciente, estamos concretándonos a uno de los parámetros fundamentales de la calidad, que es la dosis de radiación que va a recibir el paciente. Si bien es cierto, el paciente no tiene límite de dosis, pero eso no quiere decir que nosotros optimicemos todo lo necesario para que la dosis esté dentro de un valor razonable. ¿Ve? Y por ende, esa dosis del paciente va a influir en nosotros como personal ocupacionalmente expuesto y del público. Entonces, la estimación de dosis, como ya les había indicado, es un punto aparte, que es la comparación con los puntos de referencia nacionales o los niveles de referencias, ya sea a nivel de otras latitudes, que son los denominados niveles de referencia de dosis, y las pruebas de control de calidad de rutina. Mire, bueno, ahora no se ve muy claro la tabla, pero ahí establecen diferentes parámetros para lo que son los niveles referenciales de dosis. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Nosotros como país no tenemos niveles referenciales de dosis. Ese es un trabajo titánico que hay que hacer, porque hay una gama o una variabilidad para tú establecer un nivel de referencia de dosis, especialmente considerando primero la situación de nuestros servicios de radiología médica. ¿Cuál es la situación de nuestros servicios de radiología médica? La variabilidad con que se hacen los procedimientos. ¿Ven? Ya partimos de un pequeño problemita que no hay, se puede decir concretamente, un protocolo específico que te diga, bueno, vamos a realizar este procedimiento tal cual. Lo pueden realizar a nivel de los técnicos, pero se pierde. Entonces hay que tomar eso en consideración. También la variabilidad de los pacientes. Vamos desde los pacientes con diferentes edades, diferente conformación
se puede decir anatómica, vamos pacientes de que van de niños, o sea, otra de las variabilidades, y también la variabilidad en cuanto a los equipos. Entonces, son todo eso que hay que considerar previamente para si nos vamos a meter a determinar cuáles son los niveles referenciales de dosis nacionales. Hay muchos trabajos internacionales para los niveles de referencia de dosis. Yo en lo personal lo recomiendo, pero muy delicadamente para evaluarlo. ¿Por qué? Porque esos niveles de referenciales de dosis, por ejemplo, a nivel de los Estados Unidos, van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? El tipo de personas que son los anglosajones con relación a los latinoamericanos. ¿Ve? Hay una variación totalmente diferente. Ajá, en mamografía mucho más. Son diferentes. Y eso va en función también de un aspecto relacionado con la raza. ¿Ve? El biotipo. Entonces, también no es lo mismo los niveles referenciales de dosis que hay a nivel de estudios asiáticos o de estudios europeos. Son totalmente diferentes. Entonces, en la recomendación personal, si vamos a entrarnos a ver o adoptar algún tipo de niveles referenciales de dosis, es necesario estudiar cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se realizaron esos estudios para establecer los niveles referenciales de dosis. La doctora Patricia Mora, ella ha hecho algo, pero con los residentes allá, con sus condiciones. Hablaste de bajo qué condiciones, pero el biotipo del costarricense es muy diferente porque lo ha hecho en la capital, ¿no? En el hospital, los principales hospitales de la capital de San José. Y que nosotros somos diferentes. La mama de la colonense, la gente del Caribe, destruye bandejas de compresión, mientras que la mama de ciertas regiones del país son muy pequeñas, ¿no? La de la colonense es 10 veces más grande que... Entonces, imagínate, o sea, definitivamente que sí entiendo la recomendación, que es muy sensible ese tema, pero siempre sabemos ya que hay desde que te vienen tanto Grey en un estudio de mama, ya tú sabes que eso está afuera porque está el criterio, no puedes superar eso, no debería. O sea, siempre creo que hay herramientas, tenemos que hacer uso de por lo menos estimación. Sí, estimación, no es... Porque no puedas tomar algo real o adoptar algo que sí. no va a ser real a tu realidad. No puedes adoptar algo que va a ser, que va a contrastar de alguna manera con tu realidad. Por eso es que el título es estimación de dosis. ¿Ves? Otro de los aspectos son las pruebas de control de calidad de rutina, ¿ves? Las que siempre se deben estar verificando porque de alguna manera te dan indicios de cómo está la calidad en cuanto a ese equipo y también de alguna manera también te da visualización de cómo está la dosis, o sea, porque tanto la calidad de la imagen como la dosis van unidas de la mano. Entonces, ya específicamente el control de calidad en radiología diagnóstica, ¿qué es lo que tenemos nosotros a nivel de estos centros? Están las políticas y procedimientos, ya desde la diapositiva 1 hemos estado hablando de las políticas como tal, y ya esa política tiene que ver desde el punto de vista del servicio específicamente. También los procedimientos documentados, la seguridad y desempeño de los equipos de radiología médica, y esa seguridad tiene que ver mucho con las especificaciones técnicas que presenta desde la fabricación, cuáles son las condiciones para operar el equipo, cuáles son las situaciones ante ciertos incidentes
o manipulación del equipo, ya el programa de control de calidad documentario específicamente en el área de radiología médica, las pruebas de control de calidad por un personal capacitado. Vamos a suponer que a partir de noviembre, a partir de noviembre se va a implantar un programa de control de calidad en los servicios de radiología médica en las unidades ejecutoras emblemáticas. ¿Por qué? Porque debemos empezar siempre por algo concreto y después extenderlo porque si abarcamos mucho realmente no se puede lograr con el objetivo. Entonces hablamos de estándares o de lugares o sitios de excelencia o prácticamente de referencia. Entonces, estándares que vamos a utilizar serían los del ACR de la Asociación Americana de Físicos Médicos, que ya prácticamente ellos están de alguna manera unidos para generar estos estándares o criterios de calidad. Los del OEA ya nosotros conocemos la última referencia, es bastante amplia. Ellos consideran, o sea, no han dejado la parte analógica, tienen la parte digital y como ya les había indicado, a pesar de que es radiación ionizante, abarcan la parte de ultrasonido y de resonancia magnética. O sea, es no radiología médica como tal, sino los servicios de imagenología y lo de los estándares europeos. Entonces, ¿qué debemos contemplar en los servicios de radiología médica o de imagenología? Primeramente, los equipos generadores de rayos X. Ya aquí estamos concretamente a lo que nosotros podemos, cuáles son los aspectos que debemos desarrollar puntualmente en nuestro programa de control de calidad. Los equipos generadores de rayos X, o sea, la fuente, tener un inventario y un estatus de los equipos. ¿Ve? El inventario es saber tipo de equipo, los factores técnicos del equipo, si se le hicieron las pruebas de aceptación, las pruebas del desempeño. Eso en relación al estatus, si está operativo o no. Los sistemas de visualización de imagen, ¿por qué los separo de los equipos de rayos X? Porque prácticamente son otro respaldo. ¿Dónde están estos sistemas de visualización de imagen? Están en las estaciones de trabajo. ¿Ve? Entonces debemos también distinguir entre los que son primarios y secundarios. La documentación. Nuevamente, este es uno de los aspectos fundamentales de todo programa de protección radiológica. Está el manual de protección radiológica que ustedes están elaborando y los procedimientos operativos. Ya yo les había indicado que por mi experiencia, o sea, la forma como yo trabajo es tener un manual de protección radiológica que es genérico. Hago la observación o la reseña del control de la calidad. Va a abarcar esto, pero ya el procedimiento operativo como tal lo desarrolla aparte. ¿Por qué? Porque a veces el manual resulta así, pero si yo incorporo todos los procedimientos operativos dependiendo de la práctica, es una cosa así. Entonces, el problema es considerar qué tan rápido yo quiero que mi proceso de licenciamiento avance. Entonces, si usted le manda eso a la autoridad competente, no me lo va a revisar desde mañana, le va a tomar más tiempo. Entonces, va avanzando si veo una cuestión pequeña, ¿ve? Entonces, si veo una cuestión así, yo te dejo eso para el último porque aparte de la caja del Seguro Social, tengo 20 más que tengo que evaluar. Entonces, como a mí tú me entregaste eso así, quiere decir que eso es mucho material. Entonces, voy a empezar con lo que tienen menos material. ¿Ve? Entonces, el control de calidad, las pruebas del desempeño, porque prácticamente ya el control de calidad es más puntual y generalmente, como ya les había indicado,
en lo que es el control de calidad se refieren a las pruebas, porque tiene que ver con lo técnico y no solamente con las pruebas, sino con el mantenimiento preventivo y correctivo, que tiene que estar documentado. O sea, documentado, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Generalmente ya eso lo hacen las empresas proveedoras a través de una situación de garantía y todo lo demás. Entonces, pero de alguna manera están machados o están emparejados, porque cuando te hacen un mantenimiento correctivo, dependiendo del tipo de falla, se le tiene que hacer la prueba del desempeño. O también, si le haces un preventivo, por eso es importante desarrollar el programa de control de calidad en los servicios de radiología médica, porque automáticamente, independientemente que le hiciste un preventivo, tienes que verificarle la calidad de la imagen, y eso a veces no se hace, ¿ves? Simplemente, le hicieron un mantenimiento tal por cual y ya, no verifiqué cómo quedó el equipo. Entonces aquí tenemos los equipos generadores de rayos X, tenemos que tomar en consideración el sistema de inventario, clasificación y estatus. ¿Cómo yo voy a inventariar esos equipos? ¿Ve? Lo puedo hacer manual o uso de la tecnología. Hay diferentes programas con una tablita Excel. O sea, tengo que ingeniármela para que al momento que requieran una información o yo quiero saber cómo están los equipos, cuántos equipos, porque imagínense, ustedes tendrán cientos de equipos, entonces tener un inventario que sea bastante manejable y tener toda la información concentrada. También tienen que tener los protocolos y procedimientos de control de calidad. ¿Por qué? No es lo mismo el procedimiento, protocolo de control de calidad para un mamógrafo que para un equipo dental. Entonces paramos de esa premisa, ¿ve? Entonces van a tener un protocolo y procedimiento para los equipos dentales. ¿Cuáles son los dentales? El periapical, el cefalométrico panorámico y el CBT, o sea que es el Combin. Ya tienen tres tipos y debes considerarlo en tu procedimiento. El otro procedimiento sería para tu mamógrafo. Están los mamógrafos digitales, están los de tomosíntesis, ¿ves? Entonces debes considerarlo, no asumir que bueno, para mamografía hago este procedimiento, no. Entonces puede ser que muchas de las pruebas sean similares, pero hay una que puede estar en cada uno de estos tipos de equipos. Y los parámetros, criterios y frecuencia. Usted tiene que establecer en su protocolo cuáles son los parámetros que usted va a evaluar. Parámetros geométricos, parámetros de calidad de imagen, parámetros de calidad de las de radiación o los relacionados con la dosis de radiación que va a recibir el paciente. Los criterios ya están establecidos. Generalmente se usa aspectos relacionados con la estadística, parámetros estadísticos, ya sea la media o el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variabilidad. Las pruebas de aceptación. ¿Cuándo se hace la prueba de aceptación? Es cuando el equipo está instalado como nuevo en una instalación. Y las del desempeño es cuando se le da algún tipo de reparación o verificación y se hace la prueba del desempeño, y a las de control de calidad propiamente dentro de su programa de control de calidad. Pueden ser diarias, mensuales, trimestrales, etcétera. Y el mantenimiento correctivo. No se puede divorciar este aspecto fundamental dentro de los programas de control de calidad. El mantenimiento, porque el mantenimiento te permite a ti en algún momento determinar una posible falla del equipo a tiempo, antes de que esa falla involucre otros componentes del equipo y ya el equipo esté un tiempo más, o sea, que se dice down, abajo, o sea, fuera de operación, que si la pequeña falla se detecta a tiempo y se corrige.
esa información apunta a la articulación oficial con biomédica, pero siempre uno está allá y el otro está acá, y eso no puede ser. El mantenimiento, el trabajo de mantenimiento empieza, pero termina, si es un mantenimiento de equipo rayos X, termina con el aporte de salud radiológica supervisando las pruebas de desempeño. Eso no se entiende, que es que salud radiológica apoya que el trabajo de mantenimiento finalice a satisfacción, porque el objetivo del mantenimiento es garantizar fuentes calibradas y seguras para la atención de pacientes. ¿Qué acontece? Contrato de mantenimiento, 3 visitas al año. Pregunto, ¿en cuál de esas 3 van a hacer pruebas de desempeño? Porque algunas son por preventivo. Entonces yo digo, ok, por lo menos vamos a hacerlo a mitad, ¿no? Para 6 meses después, para saber, y sobre todo si hay una situación recurrente de fallas, ¿no? Entonces hacemos la prueba de desempeño. Dice, no, si ya hicimos el mantenimiento. Cuando vamos el equipo descalibrado, entonces digo, ¿qué mantenimiento es el que están dando? Porque para mí un mantenimiento es dejarme el equipo calibrado y yo voy a revisar que se hagan las pruebas, porque ellos de repente no las hacen todas en un mamógrafo cuando él está haciendo el trabajo, pero por lo menos la de calibración la revisó. O sea, de repente no la va a hacer todas, pero cuando vamos de repente que bueno, pero debió por lo menos las claves de calibración, la de linealidad debiste haberla hecho por lo menos, porque como me dijiste, ya yo terminé el mantenimiento, entonces cuando yo voy a ver la linealidad vuelta a leña, entonces es un divorcio. No es que salud radiológica no ha hecho su trabajo, pero si eso es parte del mantenimiento, tú vas, entonces nosotros te ayudamos con esto. Es un trabajo articulado y de coordinación biomédica, salud radiológica, pero esto se divorcia. Y claro, hoy hay aspectos de biomédica que hay que contemplar, pero debería ser una tercera donde estamos los dos articulados para que ellos entiendan que ellos son los responsables primarios de los equipos médicos, entre esos los equipos rayos X, que van a ser después de Tele2 alrededor de 800 equipos a nivel nacional. Pero no, salud radiológica, señor, nosotros lo apoyamos a ustedes como responsables primarios en esos aspectos. Y esa infografía, ¿quién es el responsable del mantenimiento? Entonces, ese es mi punto. Por eso es importante establecer un comité, porque allí en comité ustedes involucran a todos los entes intervinientes. Entonces, en el sistema de inventario tiene que tener por característica que tanto los equipos como dispositivos tienen tecnologías variadas de diferentes campos del conocimiento: la mecánica, la electrónica, la robótica, ciencias de la computación y sistemas. ¿Se acuerda cuando hablamos de que ya los equipos digitales vienen prácticamente integrados con muchas ramas del conocimiento? Ahora mismo las ciencias de la computación prácticamente forman parte fundamental de los equipos de imagenología. Entonces, por eso es que hay que considerarlo y no solamente verla desde el punto de vista, los ingenieros biomédicos, porque es un equipo biomédico como tal. También hay un componente de redes, o sea, de lo que la parte de computación, y ya se ha incorporado a los ingenieros de sistemas a lo que son los programas de control de calidad, porque ya hablamos de hardware y software. Entonces, y ellos son los que tienen precisamente ese conocimiento, y aparte de que hay soluciones híbridas. ¿Cuáles son las soluciones híbridas? Ya hablamos de un equipo PET o SPECT-CT, o sea, un equipo que era para la visualización de las imágenes en medicina nuclear, pero tiene un componente de imagenología, que son los CT. Entonces ya hay que contemplar esos aspectos. Entonces, cuando usted genere su inventario, no solamente tiene que colocar, es una gamma cámara.
qué tipo de gamma cámara es, ¿ve? Si es un SPET o es un PET, ¿ve? Y acuérdense que cuando le hacen las pruebas de control de calidad es a ambos equipos, la parte de la gamma cámara o del SPET o del PET y la parte del CT, o sea, la parte del sistema de imagenología. Entonces, en los sistemas de rayos X hay que considerar para la clasificación estatus que ya todos son full digital o lo que son DR, ya sea directo o indirecto. Tenemos los de radiología convencional, los portátiles. Bueno, aquí hacemos un paréntesis. Respiro porque yo le coloco la P porque es portátil y que hemos utilizado durante mucho tiempo esta terminología, pero es una traducción del inglés, porque los equipos son móviles. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la tecnología ha permitido que existan equipos portátiles. Portátiles, de acuerdo a la terminología y traducción, es algo que tú portas, que tú llevas. Entonces ya hay dispositivos de imagenología a nivel de dental, a nivel de veterinaria y a nivel convencional que son portátiles. Entonces, no sé ya en la caja si ustedes están relacionados con eso o qué, pero para que ustedes sepan que existe ese tipo de clasificación. Entonces, cuando hablamos de P aquí, es del portátil con ruedita que nosotros llevamos a las camas, para los pacientes, porque acuérdense que ellos tienen unas características puntuales para su uso. Exactamente, para uso limitado. Espera un momentito. Ajá, eso se llama móvil, porque esa es la traducción en inglés, se llama móvil. Sí, que se debe llamar móvil y tal vez no portátil. Sí. Entonces, por eso yo hice aquí el paréntesis, porque hemos utilizado emblemáticamente y a nivel de toda la trayectoria el uso de las portátiles. Si vas a los servicios de radiología médica, hablan, ¿dónde está la portátil? ¿Dónde está? Ah, no, está ya 3 o 4 portátiles. Y hasta la identificamos como tal. Y si ves también, la autoridad competente las clasifica y las identifica con la P, porque ellos han hecho un trabajo de identificar todas las fuentes. Así, bueno, los sitios donde yo he ido a verificar instalaciones, veo el sticker de la autoridad competente donde caracteriza o identifica la fuente y ellos le ponen P a la portátil. Entonces, pero vamos a aclarar eso porque tenemos que aprender también en esa situación, no utilizar la terminología como sinónimo. Entonces ya aquí tenemos que aclararlo. Posiblemente la caja adquiera, así como hay ultrasonidos portátiles, puede adquirir para atender a sus asegurados a nivel de cama. Entonces vean que esa es una posibilidad, porque ahora mismo está a nivel privado. ¿Ve? Sí, la pregunta se hizo por el tema de la gente encamada en casa. Entonces ellos van a las casas, incluso los radiólogos informan esos estudios, esos son portátiles, no tienen ruedas, se portan en el carro, sí, un maletín, y a nivel dental, a nivel convencional, estudios básicos. Yo no sé si hay más especializados, pero en la parte médica sí hay, lo sé, y me preguntaron cuáles eran los requisitos para traer eso a Panamá, porque estaban entrando, porque entran por internet, se compran. Entonces, esa es una gran pregunta a la autoridad, si eso está reglamentado, qué medidas toman, o sea, eso es una gran interrogante que yo tengo. Si sabes comentar un poquito más allá, te agradecería, porque me la hicieron en estos días con compañeros de radiología. ¿Qué sabes tú? Porque queremos comprar de eso, porque hay mucha gente que está demandando ese servicio en casa. Efectivamente. Entonces, yo soy pragmática
y me fundamento en lo que está establecido. A ver, simplemente tienes que verificar cuál es la energía de ese equipo. ¿Ya? La suficiente, exactamente. Entonces ya está establecido, por ejemplo, se los digo porque yo he revisado las referencias técnicas de muchos de esos equipos y diferentes marcas. Generalmente están en un kVp entre 60 y 70. No pasan más de 90. Claro, hay que comprender primero la tecnología digital, tiene una buena resolución. ¿Y para qué lo quieres? Lo quiero generalmente para hacer un tórax, lo quiero para una fractura de cadera, especialmente son para los abuelitos que no tienen movilidad, una persona que ha sido politraumatizada. Entonces, hacia eso están enfocados. Entonces, la energía, definitivamente, una energía máxima de 70 kV, eso tiene que entrar por la norma. O sea, nosotros ya sabemos que esa es una energía que está por encima de los 35 kV. Y el dental, igual manera, tiene, creo que va de 45 a 50 más o menos. Y tiene que entrar por ahí. Los veterinarios también, aunque los veterinarios se están utilizando desde hace mucho tiempo, ¿ves? Pero son equipos generadores de radiación. Si bien es cierto, están enfocados para un animal, pero ¿quién recibe la radiación secundaria? El personal ocupacionalmente expuesto. Tiene que tener ya sea un registro o una licencia. Pero porque él no lo va a operar en una instalación, no hay daño. Bueno, sí, pero acuérdense que los portátiles tienen ese mismo concepto de los móviles. O sea, para ciertos, ¿cómo es? Ciertas situaciones. Entonces, ahí tienen las consideraciones de protección que se deben contemplar. La distancia, si ellos tienen un handman, o sea, un dispositivo disparador con un cable entorchable de más o menos 2 metros, exactamente, entonces tiene que cumplir con esos requisitos que establece la norma. La norma está establecida, o sea, no es algo simplemente que ha cambiado el tipo de, el uso del chaleco. ¿Ve? Entonces, ¿quién lo va a operar? Bueno, ya entrarían en polémica si es un tecnólogo en radiología, si es ya es otra cosa. ¿Ve? Bueno, ese es otro punto también que tienen que establecer. No, a la orden. Y otra forma del sistema de inventario, tenemos que hacer uso de la tecnología. ¿Cuáles serían esos métodos y procedimientos para controlar esas fuentes generadoras de radiación y sus dispositivos asociados? No solamente el equipo, sino, por ejemplo, el sistema de adquisición de imagen, los monitores, los que están en la estación de trabajo, los tipos, si es manual, computarizado, códigos de barra o QR. O sea, estas son las formas en que usted puede realizar su inventario. Ya ahí, a nivel de las privadas, se identifican la fuente con los códigos QR. Y si hay aparte de hacer un inventario, tienes que nutrir con una información relevante de los equipos. ¿Cuál sería una de la información relevante de los equipos? El año en que lo instalaron. Sí, bueno, forma parte, el número de serie, el día o el mes en que lo instalaron, el año en que lo instalaron y las condiciones. Sería aparte. Técnicas, era equipo nuevo, pero hubo como un error y el ingeniero, de repente fue un error así de no ver el código que era el tubo para el equipo. No era ese el tubo. A la hora de las pruebas, cuando va un ingeniero más experimentado, dice, este tubo está mal puesto. Y tuvieron que cambiar el tubo. Entonces, habían pasado como un mes. Así que hubo un cambio de tubo posterior a la instalación del resto del equipo. Y se registró como cambio de tubo y se hizo un informe. Ese es relevante también, para que quede ese precedente de que yo por lo menos aprendí
porque por eso es importante tener el contrato. El contrato, o sea, el concepto de prueba de aceptación es verificar las condiciones. Entonces, en las condiciones del contrato dice la potencia del tubo. La potencia de un tubo de arco en C para el quirófano de La Chorrera puede ser diferente a un arco en C de Ciudad Salud, porque el quirófano de allá son otras cirugías menores. Entonces, la potencia que va para La Chorrera es diferente a la potencia de otro estamento como hospital. Entonces, ahí fue como una confusión, pero al revés. Bueno, aquí en este caso siempre se deben verificar son las especificaciones que están en la ficha técnica. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de brazo en C. Esa es la palabra. Arm C, no arco. Un arco es un arco, es brazo en C. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de brazo en C y definitivamente cuando haces el contrato va en función de cada uno de los requisitos establecidos en las fichas técnicas. Y eso es lo que se va a valorizar. Por ejemplo, cuántos son cuánto es la energía, por ejemplo, cuántos son las unidades de calor. No es lo mismo un brazo en C con más de 1 millón de unidades de calor que unos de kilo unidades de calor. Porque acuérdese que eso depende, está dando floro y más en el salón de operación. Entonces hay que considerar todos esos aspectos. Aquí no sé si observan bien la resolución. Acá en la imagen se ve bien, pero acá está como medio distorsionada. Entonces, bueno, aquí lo fundamental que queremos es un ejemplo de llevar a cabo un sistema de inventario. Entonces, nosotros tenemos este ejemplo. Por ejemplo, activos, o sea, hablamos de la palabra activos como no solamente los equipos, sino todos los componentes asociados. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 843 registros, o sea, son 843 activos. Entonces, si vemos lo que yo les había indicado, el nombre del equipo, el tipo de equipo, la marca, modelo, el responsable, o sea, quién la casa proveedora y la ubicación, dónde está. ¿Ve? Entonces, aquí seleccionamos por activo y están los diferentes tipos, gamma cámara, mamografía. Aquí, mire, tenemos un servicio de PACS local, ella es desde el punto de vista informático, o sea, es el área de informática. Tenemos el rayos X digital, que hablamos de digital porque ahí está el CR, el DR, en este caso es un convencional digital. Y aquí colocamos switch, o sea, porque no solamente está la parte de los equipos, sino todo el resto de los componentes. Entonces, aquí en el otro, este programa nos da la facilidad para ver diferentes estados, o sea, diferentes aspectos. Por ejemplo, la casa médica. ¿Ve? Seleccionamos casa médica y automáticamente surgen cuántos registros hay. 106 de los 843. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos los diferentes tipos de equipos, la marca y dónde están ubicados. También lo podemos ver desde el punto de vista de la marca del equipo. ¿Ve? Entonces van a salir todos los de la marca, son 81 registros y ya sabemos quién es la casa responsable y dónde están ubicados. También se puede ver por la modalidad del equipo. Si yo solamente quiero verificar los mamógrafos que tengo activos, los mamógrafos que, por ejemplo, si yo voy a hacer este tipo de inventario para colocar, por ejemplo, las pruebas del desempeño o las pruebas de aceptación. Entonces voy a ver cuánto de eso se le realizaron las pruebas de aceptación o las pruebas del desempeño si están planificadas o las pruebas de control de calidad. ¿Es un derecho a la empresa o es una
No, nosotros lo hicimos, es una elaboración propiamente de nosotros como tal. En el pasado la caja tuvo uno similar con el software que se manejó hace mucho tiempo y se buscaba siempre los estatus, ¿no? Y ahí estaba inspecciones radiológicas también. Ajá. Bueno, por eso es que estamos hablando de que hay que hacer una lucha, sobre todo si a salud debe tener uno así. Yo en Oesta, yo tengo mi tablita de Excel porque yo tengo 4 gatos. Yo tengo 4 gatas y yo, es más, como yo me lo sé, ya yo sé quién está dañado, quién no, o sea, pero esos son 4 gatos. Sin embargo, a nivel nacional, pero como nos estamos, ya cada oficial debe ocuparse, cada vez hay más. Sin embargo, Ciudad Salud Complejo son unidades ejecutoras con un importante inventario, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto un sistema de inventario. Precisamente habíamos hablado los tipos, el manual, uno simple, sencillito, el del Excel. O sea, eso depende de cada qué posibilidades tenemos para elaborarlo y que sea amigable, o sea, y que todos lo podamos, por lo menos el grupo de ustedes lo pueda manipular, lo pueda entender y lo pueda como conformar, o sea, lo pueda integrar para todos, o ya sea para ciertas áreas, porque tenemos la parte de la capital, o sea, tengo entendido, la parte, vamos a decir, metropolitana, la parte de oeste y la parte de provincias centrales y la parte de Boca del Toro, Chiriquí. Entonces, otro de los aspectos que también contempla, paramos ahora a las 2:30 para el almuerzo. Otro de los aspectos que contempla son los protocolos y procedimientos y prácticamente son los requisitos establecidos por la autoridad reguladora. Aquí no tenemos organismos colegiados ni nada, sino ya sea nuestra autoridad que establece cuáles son los requisitos para nosotros generar esos protocolos y esos procedimientos. Hasta nos dan un formato de guía para elaborarlo. ¿Ven? ¿Cómo lo elaboramos? En base a recomendaciones de organismos internacionales, ya sea la OIEA, el ACR, la IEC, la Comunidad Europea, deben ser elaborados e implementados. Yo creo que es importante, cuando tú elaboras un documento, realizar la validación. ¿Por qué? Porque a veces tú lo elaboras y lo tomas como tácito y entendido de que va a fluir. Pero acuérdense que cuando hablamos de calidad, hablamos de la calidad en forma general. O sea, no para una sola persona ni para un solo servicio, sino que todos que forman parte de ese sistema podamos en algún momento llevarlo a cabo. Hoy Raquel Bedoya puede ejecutar ese procedimiento, mañana Reila. Entonces, si Reila agarra ese procedimiento y no lo entiende, el procedimiento entonces no es amigable y no es de alguna manera óptimo o eficaz para el propósito del objetivo que se quiere alcanzar. Entonces, por eso, una vez que tú lo elabores, valídalo y posteriormente lo implementas. No va a salir perfecto al momento, sino que lo vas a ir nutriendo poco a poco. Cuando lo estás aplicando, y que mire, ¿sabes qué? Y este pasito lo podemos condensar, ¿ves? Y así sucesivamente. El mantenimiento también, los protocolos y procedimientos de mantenimiento, evaluación del desempeño de los equipos y el control de calidad periódico. A ver, si bien es cierto, el grupo de biomédica es el que se encarga de los mantenimientos preventivos y correctivos, pero es importante, y lo establece la norma, que tú indiques cómo se llevan a cabo esos procedimientos, porque el mantenimiento preventivo y correctivo forma parte de los requisitos de protección radiológica. Entonces, ¿qué pasa? A veces vienen y te tiran el manual para atrás
Y dice, ay, ¿pero qué le faltó? Le faltó el mantenimiento correctivo, preventivo y correctivo. Y tú dices, no, pero eso que tiene que ver con protección radiológica, tiene que ver mucho con protección radiológica. Entonces tú tienes, no es que tú lo vas a llevar a cabo, pero tú tienes que indicar cómo se va a llevar se va a realizar. Si, cómo lo va, si lo hace un ente externo o un ente en la instalación, y claro, ese ente tiene que debe ser idóneo, como lo dice la norma, tiene que tener la capacitación y otra cosa, tiene que tener todos los procedimientos de cómo lo vas a llevar. Entonces, no es que tú vas a describir lo que hace el ingeniero técnico para revisión de los SRI-RIN. O sea, él lo sabe hacer, simplemente que tú tienes que indicarle en ese procedimiento que él hace en los preventivos, cada cuánto es la frecuencia y cuáles son los aspectos a considerar. Generalmente lo debes indicar como procedimientos mecánicos o procedimientos como eléctricos, porque a veces de acuerdo al tipo de mantenimiento establecido en la garantía, así mismo se ejecutan desde el punto de vista de los preventivos. Si son revisión mecánica, el engrase de la mesa, la revisión de las cadenas, las cuestiones de los split ring, ¿sí? Eso forma parte de la mecánica. Ya la parte eléctrica incluye la revisión más adentro del equipo y se hace de acuerdo a lo que indica el fabricante, porque eso generalmente lo hace de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Entonces, y deben de estar ya establecidos, y el control de calidad periódico que ya viene con una frecuencia, sea diaria, semanal, mensual, cuatrimestral o semestral. No esperar hasta hacerle las pruebas del desempeño que exige la autoridad competente, porque hay que aclarar, sí tienes que hacerle las pruebas del desempeño. Bueno, vamos a aclarar este término. Pruebas del desempeño en el caso, porque a veces hay como una confusión. Las pruebas del desempeño es para verificar el rendimiento del equipo, pero hay otros que usan la terminología de pruebas de constancia, que generalmente entran dentro de la categoría de las pruebas de control de calidad, las pruebas de constancia, ¿ves? Pero que nosotros prácticamente, como son las mismas del desempeño, se abarcan. Y como no hay un programa de control de calidad, simplemente se conforman con hacer las pruebas del desempeño y que nos las exigen en el contrato. Sea que se haga mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, o sea, punto y aparte. De constancia. Gracias. Ya sé que nos vamos para el almuerzo, pero bueno, ha servido. Esta es la última, ¿no? Sí, ok. Ha servido porque precisamente a mí me dijeron la vez pasada, tú no tienes que meter mantenimiento. Digo, ¿cómo no? Si esa es la fuente. ¿Cuál es el objetivo del mantenimiento? El objetivo del mantenimiento es garantizar que la fuente esté segura, calibrada, bla, 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 bla. Entonces, yo lo que tengo que decir es, si acaso que tú eres biomédica, digo, no, yo soy supervisión que esa fuente se cumpla el contrato de mantenimiento, se cumplan las especificaciones que dice el fabricante de cuándo se hará ese mantenimiento y cada qué tiempo. Entonces, ¿qué yo hice en mi escritura de ese aspecto? Tomé lo que está en el contrato, porque hay varios contratos. Hay contratos de mantenimiento de equipos que no van a ser reemplazados y contrato de los nuevos equipos. Entonces agarré lo establecido en los contratos, que esos mantenimientos deben cumplir de esa forma, en la caja del Seguro Social. Lo que está en los contratos, se habló de los que deben ser conforme a los fabricantes y cuál es el papel, o sea, la responsabilidad nuestra en la supervisión de tareas implicadas en el mantenimiento. Porque las tareas de mantenimiento terminan con esas pruebas, puede ser de constancia, desempeño, ¿ves? Entonces, eso es lo que yo escribí, pero a mí me dijeron, no me querían aceptar, no estoy hablando de la autoridad, sino a nivel del campo, donde dice, es que eso, tú no eres biomédica. Digo, por favor, y entonces,
Entonces, gracias por ponerlo, porque Reyla, eres testigo de que eso va en el manual. Yo no voy a hacer el mantenimiento, pero es un manual que queda de estricto cumplimiento, y más si agarra lo que está en el contrato. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, en base a lo que comentaste de que no podemos meter en un manual, no. Ya nosotros sí hablamos, porque la caja tiene manuales, guías y entonces lo que hacemos es que amarramos, ¿no? Vamos a decir, las pruebas de aceptación se hacen bla, 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 bla. Entonces, se dispara una guía con respecto a lo que es control de calidad. Sí, vamos a generar todo eso, las guías operacionales, ¿no? Para no tener el armatoste, porque esa fue yo estaba preocupada, digo, oye, pero la caja va a tener una cuestión si le están metiendo control de calidad en los protocolos y todo eso. Y eso fue lo primero que se estableció, que sí se estaban aceptando información electrónica de los protocolos, porque ya incluso dice, algunas marcas que están en la caja ahora nuevas, o reemplazando equipos, ya nosotros los protocolos en la autoridad los conoce, así es que nos aceptan hasta mandarlo en USB, pero dentro del manual está vinculado con ese USB. Nos dijo USB la misma Naya, así que lo que vamos es a derivar eso, porque dice, probablemente ya yo conozco todos estos, ya están probados, voy a revisar cómo es que ustedes van a trabajar. Así que sí, eso es una realidad, Reyla, porque a mí se me estaba rechazando eso, que yo estaba loca, caso que tú eres biomédica. Oye, pero es que no es el tema de que voy a hacer el trabajo. Así que gracias. Bueno, si vemos muchos de los aspectos que hemos desarrollado, prácticamente ustedes han estado de acuerdo de que realmente son puntuales y necesarios para el desarrollo del programa de calidad. Y eso es lo que se quiere en esta capacitación, de que ustedes tuviesen esos conocimientos de que efectivamente para tú desarrollar un programa necesitas puntualmente ciertos aspectos que debes abordar y desarrollar. Entonces vamos al almuerzo y regresamos.